Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. El proceso de paz ha dado uno de los pasos más importantes y por fortuna de los menos controvertidos. Es el acuerdo entre el gobierno y las FARC para la desvinculación de los menores que han estado en las filas de la guerrilla y que permanecen en ella. Esto será en dos etapas, la primera para los menores de 15 años y progresivamente para los que están entre 15 y 18 años. ¿Cuántos son? Realmente la cifra no está establecida desde el comienzo. Las FARC hablaron de un número, el gobierno ha hablado de otra cifra. Sin embargo, y lo importante es que hay tres cosas: que las FARC se comprometen a continuar cumpliendo su decisión de poner fin al reclutamiento de menores de 18 años, a entregar la información disponible sobre los menores de 15 años que saldrán próximamente y a proceder a la salida de esos menores de 15 años. Al lado de este proceso habrá instituciones como UNICEF, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, y dentro del grupo de UNICEF está nuestra invitada de hoy, que es Olga Lucía Zuluaga. Ella es oficial nacional de protección de UNICEF. Lleva 10 años, Olga Lucía, trabajando en este tema del reclutamiento. ¿Cuál es ese diagnóstico del reclutamiento en Colombia? Ustedes, como lo decíamos, hay distintas cifras, pero ¿cuál es como ese perfil, esa característica de los menores reclutados? Sí, realmente estamos hablando de un fenómeno que existe en el país desde que los grupos armados existen. Afecta fundamentalmente a niños, sobre todo del área rural, sobre todo un 70% de hombres, y niños que tienen dificultades de acceso a la educación, niños que han sido víctimas de maltrato o abuso, que su familia puede estar trabajando en cultivos ilícitos. Hay un perfil muy específico de los niños que ingresan a estos grupos armados. Lo importante es que todos han sido reclutados de manera forzada, independiente de que les guste o no el grupo. Cuando uno no tiene oportunidades en donde está, o cuando tiene muchos riesgos y muchas dificultades, pues cualquier salida es válida, y los grupos armados se convirtieron en una salida o en un modelo de vida para muchos niños del país. Yo quiero dar unas cifras para nuestros televidentes de las distintas que se están manejando. La Fiscalía General de la Nación habla de 11.000 menores vinculados a la guerrilla o reclutados por la guerrilla desde el 75 hasta el 2014. La unidad de víctimas desde el 85 tiene reportadas 7.930. El ministro de Defensa dijo en un momento determinado que la primera desvinculación de niños iba a ser de 170. Independientemente de esos números que corresponden a distintos momentos, muchos ya han abandonado las filas, muchos ya pasaron de la mayoría, siguieron en ellas, muchos murieron, en fin. De los que son menores, con los que usted ha tenido contacto, ¿cuántos hay? ¿Con cuántos ha hablado? ¿Cómo son? Bueno, básicamente la cifra más concreta que tenemos de los que han salido de cualquier grupo armado, no solo de la guerrilla, son cerca de 6.000 niños que han pasado por el programa del ICBF. Con estos niños hemos hablado y hemos hecho varios estudios e investigaciones con el ICBF, con la Defensoría del Pueblo y con la Universidad Nacional, y son niños que evidentemente confirman la falta de oportunidades que tuvieron antes de irse a los grupos armados. Son niños que quieren salir a estudiar y a trabajar, son niños en muchos casos que son padres o madres de familia, son niños que en su mayoría se vuelan del grupo armado porque evidentemente descubren que es muy peligroso y no es un medio para que los niños crezcan y se desarrollen. Son niños con muchos miedos, que siguen recibiendo amenazas, que tienen muchas puertas cerradas por estigmatización y discriminación, pero que fundamentalmente quieren volver a su casa y quieren estudiar o trabajar para tener un proyecto de vida muchísimo mejor que el que tuvieron. Dentro de esos niños, ¿usted encontró algunos que hubieran nacido en las filas de la guerrilla, que sus padres fueran guerrilleros? No, yo no he conocido ningún caso, por lo menos no nos lo hicieron saber, pero sí niños que ingresaron desde muy pequeños, niños de comunidades indígenas. Por ejemplo, el caso de los indígenas es muy crítico, porque si bien el país tiene un porcentaje de población indígena de 3,7%, en los grupos armados los niños reclutados han estado entre el 10 y el 13%. Entonces ve uno mucha vulnerabilidad en estas comunidades indígenas, lo mismo que afrodescendientes, pero realmente es un problema de acceso a oportunidades,
de ausencia de protección para los niños. Un niño que es abusado en su casa o que no puede ir a la escuela, cualquier oportunidad que le pongan es mejor que la que tienen. Y son los mismos niños. Realmente uno podría decir que cambia qué grupo armado pasó primero o qué grupo armado controla la zona donde viven, pero las características socioeconómicas e individuales de los niños son similares. Con esas características podría sonar válido, aunque a muchos nos cause realmente escozor eso, lo que dice el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, en el sentido de que fueron refugiados, que fueron recibidos por la guerrilla huyendo de muchos males. Digamos que las normas nacionales e internacionales son muy claras en el tema del reclutamiento. Cualquier niño que pertenezca a un grupo, que sea utilizado, que pertenezca a un grupo armado, que haga parte de la cotidianidad de cualquier grupo armado, se considera un niño reclutado. Incluso niños que duermen en sus casas o van a la escuela, pero que de alguna manera le dan información o prestan algún servicio al grupo armado, se considera reclutamiento y está siendo utilizado y es una víctima. Evidentemente el país tiene muchas dificultades para llegar a los niños más pobres y a los niños con más deficiencias. Hay niños que, si bien la cobertura educativa es muy buena, no tienen para el pasaje para ir a la escuela. Hay niños que su familia no tiene ingresos y tienen que trabajar en cultivos ilícitos y ahí empieza el primer vínculo con el grupo armado. Hay niños que trabajan desde pequeños, entonces evidentemente Colombia es un país que no protege mucho a sus niños, sobre todo en el área rural, y esos son factores de riesgo. No son exclusivos porque evidentemente en esas zonas hay niños que viven las mismas realidades y dicen no, quiero estudiar, tengo un proyecto de vida distinto, pero también hay muchos riesgos. Por ejemplo, en el estudio que hicimos con la Universidad Nacional en el año 2013, el 60% de los niños con los que hablamos, que habían estado en los grupos armados, nos dijo que tenía familiares en el grupo armado. Entonces es muy difícil asegurar un entorno protector en la familia si prácticamente la motivación está dentro de la familia. De ese mismo grupo, el 91% nos dijo que había estudiado o que estaba estudiando cuando se fue al grupo armado. Eso quiere decir que la escuela tampoco es obligatoriamente la respuesta. De pronto no estamos enseñándole realmente lo que necesitan aprender, lo que obedece a sus intereses y a su talento. Entonces es como la suma de todo, ¿no? ¿Y hay estímulo económico para ellos? ¿Les ofrecen algo que les permita, en el caso de la guerrilla, porque de pronto los narcotraficantes sí ofrecen dinero, en el caso de la guerrilla les ofrecen? Sí, evidentemente muchos niños llegan a los grupos armados con muchas promesas, no necesariamente pago de una mensualidad, pero sí queda resuelto el tema de la alimentación, el alojamiento, y eventualmente eso es mucho mejor de lo que tienen en su casa. Entonces, para una persona de 12 y 13 años que tiene tantas dificultades, tener la posibilidad de poder estar viviendo una aventura, conociendo algo distinto, convirtiéndose en alguien que la gente admire, es muy complicado porque la edad de la adolescencia también facilita, digamos, esos engaños y el convencimiento por el que se los lleva. ¿Y a eso se le puede llamar reclutamiento forzado? Todo el reclutamiento de los niños y las niñas en Colombia es forzado. Ninguna persona que tenga menos de 18 años tiene la capacidad emocional, física y mental para entender la decisión que está tomando. Sabemos que los adolescentes de 16 a 18 evidentemente tienen un nivel de madurez mayor que los que tienen 12 o 13, pero están en un proceso de formación progresiva que impide que las decisiones que tomen pues tengan 100% de acertabilidad. Ahí no se vale, según las normas, que un padre haya autorizado, no, tampoco, nada. Ni ese tipo de atenuantes. Bueno, usted ha hablado con 6.000 niños, que son los que tiene bienestar familiar. Bueno, estamos hablando de una cifra muy grande, pero estos, a su vez, dejaron más niños, ellos cuentan que dejaron otros niños en las filas. ¿Cuál podría ser esa proyección? Sí, nosotros, como bien usted lo dijo al principio, nadie sabe cuántos niños hay en los grupos armados. Hay niños que entran y salen de distintos grupos y nadie registra ese movimiento. Hay niños que llegan al programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero hay otros que no llegan, que simplemente se van para la casa o se cambian de grupo o se murieron cuando se escaparon.
Pero si uno analiza un poco la cifra de los últimos 17 años en el instituto, estamos hablando de cerca de 6.000 niños, niñas y adolescentes. Si por lo menos cada uno tenía un amigo de la misma edad, estamos hablando de al menos 12.000 niños. Pero no solo de las FARC, sino también del ELN, de los grupos paramilitares y también de las llamadas bandas criminales o grupos post-desmovilización. Entonces es un número grande. También tenemos muchos testimonios de la comunidad, que los grupos armados los buscan en los colegios, que los buscan en los billares, que los buscan en los sitios donde hay maquinitas, en los sitios naturales de los niños y adolescentes, y evidentemente pues este es un país joven que tiene el promedio de edades bastante pues medio, entre 15 y 18 años. Hay muchos jóvenes buscando oportunidades que terminan su bachillerato y no tienen cómo estudiar a la universidad o cómo buscar un empleo. Entonces realmente sí tenemos, digamos, una oferta y una demanda bastante alta. ¿Estos niños estaban bien en las FARC o en la guerrilla? ¿Se sentían bien? ¿O ellos por qué están por fuera? ¿Porque fueron rescatados o porque huyeron? Nosotros tenemos las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que nos dicen que el 80% fueron rescatados, el 80% salió de manera voluntaria de los grupos armados, es decir, que se escaparon, se entregaron a una autoridad local, bien sea policía, ejército, alcaldía, o llegaron al ICBF. Es un poco lo que nos indica es que si bien en un principio los niños pueden decir, me parece mejor estar allá que acá, cuando llegan allá se dan cuenta que la vida es distinta, que la vida es muy dura, que evidentemente no es un medio para un niño o una niña, y la mayoría busca salir lo más pronto posible. El 80% de los 6.000 niños que han llegado al ICBF desde 2007 hasta hoy nos dijeron que se habían volado del grupo y que se habían entregado. Sin embargo, ese mismo grupo nos dijo que el 79% nos dijo que los habían tratado bien, se quejaban un poco por las normas de conducta, les parecía que los castigos eran muy fuertes, pero realmente no nos registraron pues grandes maltratos. Es en sí la vida misma de la guerra, caminar, acampar, aguantar hambre, cargar en un equipo, eso es realmente lo duro para los niños. Esto es un grupo grande de los que hayan decidido irse, con lo cual el refugio del que habla Iván Márquez no resultó ser tan agradable si tantos de estos se huyeron. Ahora, son muchos los que quedan, infortunadamente, que estarán saliendo pronto, pero dice usted que no hubo mucha queja sobre el maltrato, pero los casos que hay de denuncias, de abuso, de violaciones, de abortos provocados, en fin, los que sí se denuncian son dramáticos, son extremos. Completamente de acuerdo, es que los grupos armados no son un escenario apto para ningún niño. Un niño que está en un grupo armado no va a la escuela, no está con su familia, no tiene acceso a nutrición, a alimentación segura, y evidentemente en una guerra tan dura y tan larga como la nuestra, los métodos y los instrumentos de guerra han hecho que los que han sufrido los efectos de la guerra pues tengan grandes consecuencias físicas y emocionales. Por ejemplo, estos niños, hicimos una investigación con la OIM también sobre el estado emocional y psicosocial de estos niños, y la situación de estos niños es crítica. Son niños que no fácilmente expresan alegría o tristeza, que recurrentemente piensan en la muerte, que no tienen facilidad para volver a su familia o a su comunidad, que no tienen capacidad para entender las consecuencias de sus actos, no sienten ninguna culpa. Ese para nosotros es un desafío tan grande como la salida de los niños de los grupos armados. A eso vamos. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa situación en un país que infortunadamente tiene problemas de acceso a la educación, que tiene un desempleo juvenil inmenso, grande, que tiene un acceso a la escolaridad superior también muy restringido? ¿Qué va a pasar con todos estos Digamos muchachos? que para UNICEF el desafío es tan grande como el desafío de sacar a los niños de la guerra, porque hablar de posconflicto y hablar de paz en un país todavía con tantas desigualdades y tantos sitios con pobreza y con ausencia de Estado es muy crítico. Nosotros como Cooperación Internacional lo que hemos trabajado con las instituciones es apoyarlas y acompañarlas para mejorar la cobertura en educación, en salud, las oportunidades de empleo, la protección de los niños contra la violencia, pero realmente el Estado colombiano sí tiene que hacer esfuerzos mucho más grandes,
o sea, el doble de los que venía haciendo, para proteger a estos niños que salen del conflicto, porque si no podemos caer en un escenario no deseado, pero probable, de que surjan nuevos grupos armados, de que surjan facciones o grupos que no se desmovilizaron en su totalidad y que sigan buscando niños y adolescentes para sus filas. Si estos niños no encuentran una respuesta fuerte, integral, sostenible en términos de empleo, de trabajo, de atención psicosocial, pues evidentemente tenemos un riesgo mucho mayor de que el reclutamiento siga siendo, digamos, un problema crítico en el país. Claro, de estas 11.000 niños que identifica la Fiscalía, dice que 7.867 fueron reclutados por el bloque oriental y asimismo el bloque occidental 1.003 niños. Estos jóvenes, que ya muchos lo serán, incluso ya hasta habrán pasado de la mayoría de edad, ellos quieren volver a sus regiones. ¿Qué será lo que desean? Nosotros en el estudio también identificamos que la mayoría fueron reclutados, el 78% fue reclutado solo en 10 departamentos del país. Digamos que el problema está concentrado en unas zonas específicas, que son las zonas de control de los grupos armados. La mayoría de ellos quiere trabajar y quiere estudiar, el 55% de los niños que pasaron por el ICBF. Muchos quieren ser futbolistas, quieren ser cantantes, pero realmente nuestra preocupación es que ellos entran en la fila del resto de jóvenes colombianos en situación de pobreza que también quieren estudiar y trabajar. Por eso creemos que el esfuerzo del Estado, de las instituciones y de la cooperación tiene que ser muy grande, o tiene que ser el doble del que estaba haciendo, porque estamos prácticamente ampliando las necesidades y las demandas de un grupo de niños que necesitan oportunidades o que necesitan esas oportunidades que no tuvieron antes de entrar a los grupos armados. Por eso el gobierno, dentro del compromiso, está asumiendo la responsabilidad de no solamente crear una mesa técnica, sino también de poner en marcha un plan transitorio y un programa especial para la atención de esta población que llegará. ¿Qué características cree usted, por lo que sabe, como investigadora, por lo que sabe UNICEF, tendrá este grupo de desvinculación que será producto de este acuerdo? Sí, básicamente el perfil de los niños y las niñas que salen de estos grupos son niños que han hecho hasta 5º grado de educación o 6º grado, digamos que tienen necesidad de completar su ciclo de educación. La mayoría son niños, pero entendemos que en este grupo también hay un grupo de niñas importante. Las niñas tienen unas características especiales porque además han tenido hijos dentro del grupo armado o han tenido, digamos, algunos casos de violencia sexual y requieren una atención también diferencial, lo mismo que los indígenas, porque las afectaciones en cada grupo son distintas. Son niños que la mayor motivación para salir de su grupo armado es volver a su casa, entonces seguramente lo que buscaremos es trabajar con las instituciones para que la reintegración sea dentro de su familia y sus comunidades. Nosotros buscamos que el niño pase el menor tiempo posible en una institución o en un hogar, porque eso no es una reintegración efectiva. Reintegrarse es volver a entrar a su comunidad, volver a su familia y acompañarlos en eso. Entonces creo que el desafío es, de todos los años que el país ha trabajado con niños desvinculados, el programa del ICBF tiene 17 años de historia, la unidad de víctimas también, es todo lo que se hizo bien, volver a hacerlo, todo lo que no se hizo tan bien, ajustarlo y hacer, digamos, como un gran programa que resuelva los problemas que teníamos en lo psicosocial, en el enfoque de niñas y en el tema sobre todo de oportunidades de trabajo y estudio de educación superior. Y la idea es que distintos frentes hagan entregas, ¿no? Sí, que lo que tenemos, centrada. Sí, lo que tenemos entendido es que van a salir del grupo de estos menores de 15 años, van a salir de 4 o 5 regiones del país, van a ser grupos pequeños y seguramente vamos a tener que armar unos grupos más grandes para el proceso de atención o de contingencia inmediata. Pero eso se está trabajando, se estuvo trabajando en La Habana y ese protocolo que va a estar en 15 días listo nos dirá ya los detalles logísticos y operativos de la entrega. Claro, una vez que esté listo ese protocolo es que se hace la entrega. Olga Lucía Zuluaga, ustedes también desde UNICEF habrán trabajado y estudiado otras organizaciones. Hemos estado hablando mucho de las FARC. ¿Qué pasa con el ELN, que también está a punto de iniciar ya proceso formal de negociación?
Pues nosotros entendemos por la información de los niños y las niñas que han salido de los grupos armados, que todos los grupos armados del país reclutan, que utilizan niños para cometer, digamos, sus acciones dentro del conflicto. El ELN también entendemos que tiene un porcentaje de niños en sus filas, y los grupos de desmovilización, los autodefensas, buscan fundamentalmente niños, hombres de mayor edad. El promedio de edad de reclutamiento de todos los grupos es 13.9 años, aunque conocemos casos de 11 o de 12 años, pero realmente es un problema crítico. Hoy entendemos por la situación institucional y las charlas con los niños que quien más está reclutando o utilizando niños son los grupos postdesmovilización o bandas criminales, y que las dinámicas de reclutamiento cambian muchísimo. O sea que se está como regenerando este problema, este tumor está reproduciéndose. Sí, realmente es una situación muy crítica para el país. Mientras no seamos capaces de proteger a esos niños y darles las oportunidades, siempre habrá alguien desde el narcotráfico, desde las bandas criminales, desde los grupos armados, buscando que estos jóvenes hagan parte de sus filas porque son jóvenes, porque tienen ganas de hacer cosas, porque son fácilmente convencibles o manipulables, y porque además tienen una protección legal que hacen que sea más llamativo para los grupos armados tenerlos allí. Usted me decía, mirando cifras, que es que no, es muy difícil que haya pues las cifras oficiales, pero una sospecha de que pueda haber proporcionalmente más niños en el ELN que en las FARC. Sí, es posible fundamentalmente por testimonios de los mismos niños. Sí. Nosotros hemos hablado con muchos niños que nos dicen que en su grupo había muchos compañeros como él. Digamos que los grupos armados no tienen una hoja de inscripción y no le preguntan a la persona que va a entrar cuántos años tienes y de dónde vienes, pero evidentemente el testimonio de los niños nos da a pensar que evidentemente en este grupo también habría un porcentaje significativo de menores de edad. ¿Cuál fue la experiencia que quedó de la desmovilización de las autodefensas, donde también había muchos menores? Ahí no recuerdo si específicamente hubo un plan de protección para los menores desmovilizados. ¿Qué quedó de eso? Bueno, los niños que salieron de las autodefensas de manera formal, digamos, en actos de entrega, ingresaron al programa del ICBF. No fue un tema, digamos, de la agenda de negociación visible, y sabemos que muchos niños retornaron a sus hogares, digamos, sin pasar por la atención institucional. Eso fue, digamos, una gran preocupación de UNICEF y de los organismos que trabajamos con niños, porque los niños necesitan atención, digamos, estar en 1, 2 o 3 años en medio de la guerra, vivir lo que se vive en la guerra. Eso ni para un adulto, digamos, puede olvidarse de un día para otro. Lo que nosotros queremos en este nuevo escenario es que todos los niños puedan salir y puedan recibir atención especializada. Después pueden volver a sus casas, a su comunidad, pero evidentemente hay que hacer un esfuerzo muy grande para que no salgan de manera informal, silenciosa, o por la puerta de atrás, porque estaríamos dejando un grupo grande sin atención y con más probabilidades de ser reutilizados por otros grupos. Esa tal vez es la lección mayor de ese proceso anterior, y es hacer más esfuerzos para que todos puedan pasar y ser identificados y puedan recibir la atención que requieren. En esta mesa técnica y los que están participando en este proceso, sin duda quienes más experiencia internacional pueden tener es UNICEF, ustedes de UNICEF. Comparado con otros países, con otros conflictos en los que ha habido tantos niños involucrados, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos en una desventaja? ¿Tenemos algunas posibilidades adicionales? Yo creo que Colombia, en medio de nuestra tragedia de los 50 o 60 años de conflicto, ha desarrollado una capacidad institucional superior a otros países del mundo. En África, por ejemplo, donde UNICEF ha hecho un apoyo, un acompañamiento importante a los procesos de desvinculación y reintegración de niños, encontramos instituciones muy débiles, gobiernos inestables, golpes de Estado, muchos grupos armados. En Centroamérica, cuando se presentó también los procesos de paz, teníamos unos gobiernos débiles, sin capacidad técnica, ni institucional, ni financiera. Colombia en eso ha avanzado mucho. Es una ventaja, pero también es un poco triste porque es que llevamos muchos años en guerra, entonces hemos desarrollado leyes, instituciones, rutas y protocolos muy fuertes y muy buenos. Habrá que hacer ajustes, pero esa historia que hemos vivido ha desarrollado una capacidad técnica en las instituciones y en los profesionales colombianos para saber qué es lo que hay que hacer.
y la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Defensoría del Pueblo tienen muchos avances en el tratamiento de niños y niñas desvinculados, y lo que esperamos es la oportunidad de poder aplicar todos esos conocimientos al mayor número de niños posible. Las cifras de los que han salido hasta la fecha no son muy grandes, luego necesitamos que todos puedan pasar por ese sistema de protección. Sí, asusta mucho ese panorama cuando uno ve el caso centroamericano, ve esas bandas, ve las maras, todo, y saber que muchos de esos integrantes fueron niños de guerra, o estuvieron en bandos, o fueron también víctimas desde el otro lado. Pues realmente es un reto grande, es un trabajo muy importante el que se ha hecho sin duda, y que está llevando pues a estos resultados. Pero bien lo ha dicho usted varias veces, lo duro está por venir, porque este país tiene que cuidar siempre a sus niños, a sus jóvenes, pero además a estos niños y a estos jóvenes que con unas condiciones tan especiales vienen de un conflicto con el sueño, más del 80% diciendo queremos reincorporarnos, queremos estudiar, queremos trabajar, o queremos estar en nuestras regiones, o queremos estar con nuestras familias. Pues muchas gracias, Olga Lucía Zuluaga, oficial nacional de protección de UNICEF, experta en este tema de reclutamiento. Muchas gracias por todas estas aclaraciones que nos ha hecho. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que descanse.